vamos a hablar de temas de orden público porque este lunes 19 de agosto está presupuestado que inicie el paro agrario en todo el país. Antioquia, por supuesto, no va a estar ajeno a ello, ya inclusive los lecheros hablan de unirse a este paro y otros sectores. Los cafeteros anuncian que no se van a unir directamente, que solamente van a hacer una caravana, pero queremos hablar de este y otros temas de orden público con el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño. Muy buenos días, secretario, bienvenido a Primera Hora. Y hay que hablar en un principio, relacionado con este paro, de un controversial panfleto, o más bien comunicado, de los campesinos de Ituango, en donde invitan a la gente a llevar peinillas, a llevar machetes y diferentes elementos a estas movilizaciones en Tarazá. Muy buenos días. ¿Cómo ve la administración esta situación que se vive? Vicky, John Jairo, buenos días a todos los antioqueños y antioqueñas. Pues nos estamos preparando pues como departamento y como institucionalidad para las movilizaciones del 19 de agosto. Son a nivel nacional. Aquí en Antioquia, digamos, ya hemos estado hablando con los diferentes sectores, con cafeteros, con transportadores, con los lecheros. En términos generales, nosotros sentimos un buen ambiente y una buena disposición de cada uno de los gremios. Los cafeteros han dicho que van a marchar el día 20, no el día 19. Los lecheros, buena parte de los lecheros nos dijeron que ellos no van a ser parte de este paro nacional y estamos hablando con los transportadores porque ellos han decidido que se van a concentrar en ciertos puntos, pero las noticias que tenemos es que no quieren y no van a cerrar las vías, pero sí van a hacer presencia en algunos puntos estratégicos del departamento de Antioquia. Va de la mano también de unas movilizaciones campesinas en varios sectores del departamento de Antioquia. Uno, campesino y minera del nordeste antioqueño que van para la ciudad de Barrancabermeja y hemos estado obviamente atentos a esta situación y en contacto con las autoridades vecinas. Y dos, pues la zona de Tarazá será centro de concentración de personas de la zona de Ituango, de Valdivia, de Briceño, de la misma Tarazá también y de Cáceres. Obviamente ahí estamos preparándonos con un dispositivo para ojalá acompañar de manera pacífica a estos manifestantes, porque nosotros respetamos, y lo ha dicho el señor gobernador, el derecho a la protesta y a la manifestación pacífica, pero no las vías de hecho. Desafortunadamente hemos visto que sobre todo en esta zona esas manifestaciones se han degenerado y se han degradado a una violencia desmedida. No es ni recomendable ni es una buena idea bajo ninguna circunstancia que las manifestaciones que se van a dar, que repito, son respetables mientras respeten también la ley, vayan acompañadas de utensilios cortopunzantes, de cualquier tipo de herramienta que pueda ser utilizada como un objeto contundente, porque esto simplemente lo que va a hacer es propiciar o facilitar el enfrentamiento entre manifestantes, fuerza pública o algunos otros sectores, y yo creo que no es, digamos, compatible una manifestación pacífica con la presencia de armas cortopunzantes o de instrumentos que puedan ser utilizados como armas. Incluso secretario, sobre ese tema de alteración del orden público, quería preguntarles, ¿tienen información sobre posibles infiltraciones en este paro por parte de grupos al margen de la ley o personas que nada tengan que ver con los gremios? Pues John Jairo y Vicky, nosotros lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, a los mineros les dijimos 10 días antes de que empezara el paro minero, nosotros los conocemos a ustedes, sabemos de cuáles son sus pretensiones, algunas de ellas, digamos, caben dentro de un Estado de Derecho y necesariamente hay que enfrentarlas, pero ustedes van a hacer un paro en un momento y en una zona en donde es imposible que no sea infiltrado, y mire lo que llevamos, 28 días, 8 muertos, 12 carros incinerados, van más de 130 personas heridas, las pérdidas son cuantiosas y es precisamente por eso que se está moviendo. Entonces, en esa zona, en estas circunstancias, bajo lo que está viviendo el país, es muy difícil, por no decir imposible, que una marcha no sea utilizada por factores oscuros para el caos, para utilizar la violencia y para buscar sus propios intereses, no ni lo de sus campesinos, ni los de los mineros, ni los de los gremios. De hecho, en el Bajo Cauca se evidencia con un panfleto que han recibido comerciantes y transportadores diciéndoles que no se movilicen, que no abran los negocios. ¿Qué está pasando en esa zona y cómo mitigar los efectos de estos grupos que están intimidando a la población? Claro, esa es precisamente la frontera que no se puede cruzar. Disculpe, secretario, ahí vemos las imágenes del panfleto que está circulando en el Bajo Cauca inclusive. Sí, mire, ese es una amenaza, ese no es no es ni siquiera simplemente un panfleto, sino que es una amenaza directa a las personas que viven en el Bajo Cauca, que trabajan en el Bajo Cauca, sobre la participación obligada dentro de un paro o la solidaridad, entre comillas, también amenazada
y una amenaza muy clara ahí, y es saqueo y quema e incineración. Entonces, esto es absolutamente inaceptable. Este hecho solamente ya constituye un tipo penal. Hay que investigar quién está detrás de eso, porque cualquier persona en este país tiene el derecho a transitar y a ejercer sus actividades de manera libre, y ningún particular y ninguna autoridad de manera, digamos, arbitraria puede evitar que eso pase. Bueno, secretario, hace un momento hablábamos un poco del negativo balance que ha dejado el paro minero en el departamento de Antioquia. ¿La situación podría ponerse más crítica al sumarse en otros sectores a esta nueva huelga o a esta nueva manifestación? ¿Hay dispositivos especiales para esos lugares de conflicto en Antioquia? Sí, claro, nosotros ya llevamos 10 días trabajando con la Policía Nacional, con el Ejército, con la Fiscalía, para en aquellos puntos que se han identificado como puntos problemáticos o posiblemente problemáticos tener dispositivos. Dispositivos quiere decir, los comandantes mismos son los que van a liderar, digamos, en la movilización de la fuerza pública. El general Guzmán es el oficial más alto que tenemos en esta región, que además muy seguramente va a ascender en estos días a las direcciones de la Policía Nacional con los cambios que hubo en la cúpula. Lleva 27 días en Caucasia. No ha vuelto a Medellín, no ha ido a Bogotá, está directamente enfrentando la situación en Caucasia. Lo mismo el coronel Chavarro, lo mismo los comandantes militares. Ayer tuvimos una reunión con el procurador regional, con el fiscal, director seccional de fiscalías. Ellos ya tienen también dispositivos para que todos sus funcionarios estén en los puntos. Hay un aumento en el número de hombres, de policía y de ejército, y hay una directriz muy clara también, y es: vamos a respetar sin duda alguna el derecho a la protesta pacífica, pero vamos a ir de manera jurídica y con judicialización contra aquellos que decidan, como en este caso, violar la norma y los derechos de los terceros. Secretario, usted hacía anteriormente un breve resumen acerca de ese balance negativo que tiene el departamento, más de 130 heridos, capturas, muertos y demás. ¿Qué más podría perder el departamento con estas posibles movilizaciones? Y volvamos al tema de las capturas. ¿Cuántas personas van y cómo van las investigaciones también? Bueno, en el tema de la judicialización van ya cerca de 80 personas que han sido judicializadas. De ellas, digamos, más o menos unas 25, digamos, tienen ya medidas concretas. Ese es un reto que tenemos, y es no simplemente capturar a los que están en el terreno, sino también a los que financian, a los que están detrás dando las órdenes y a los que están buscando la desestabilización, y esa es una responsabilidad que tenemos nosotros como autoridades. Y bueno, yo hacía, digamos, el balance de las situaciones que tienen que ver directamente con el orden público, pero hay un balance que es mucho más grave, que también está ahí conectado con el orden público, y son las pérdidas o lo que ha dejado de ganar el sector y el país, precisamente por eso, por la decisión de un sector que sin duda alguna tiene derechos y que debe además intentar proteger estos derechos de manera pacífica y legítima. Por esa decisión desbordada y por la utilización de ese paro por otros actores, hemos tenido pérdidas que es difícil de cuantificar, y no son pérdidas, porque esto es muy importante decirlo, exclusivamente para las empresas y para las clases altas. Los que más han sufrido, como siempre, son los más humildes, son las personas del Bajo Cauca y las diferentes regiones que, por ejemplo, viven del día a día, viven en ciertas situaciones de informalidad, que no han podido ir a vender digamos, las empanadas, y esa es, digamos, una situación catastrófica. Santiago Londoño, secretario de Gobierno del Departamento de Antioquia, muchísimas gracias por sacar esos minutos de su apretada agenda para compartir estos temas de orden público sobre Antioquia. John Jairo, Vicky, muchas gracias y un buen día, y ojalá una buena semana a todos los antioqueños.